Es innegable que uno de los grandes directores de nuestra época es Steven Spielberg, marcando una sobresaliente, versátil y exitosa carrera, quien a sus 79 años se mantiene activo en esta difícil industria del séptimo arte. Creo que todas y todos hemos quedado maravillados y tenemos bien grabada en nuestra cabeza varias de las icónicas escenas que ha filmado, en las que muchas de ellas no tienen reparo por compartirnos las ideas que más rondan en su mente y que se repiten de manera constante en largometrajes, incluso rayando en lo que se podría considerar como sus obsesiones, entre las que destacaría el divorcio de sus padres y ese padre ausente, niños en peligro y el miedo a la pérdida de la inocencia, el peso moral de la historia y la barbarie humana. Pero hay dos puntos más sobre los que me quiero enfocar en este episodio: el asombro ante lo desconocido contra el miedo a la tecnología, y el hombre común que saca la casta ante problemas gigantescos. En la primera hay una dualidad bien interesante, ya que por un lado le obsesiona el espacio, los extraterrestres y lo desconocido, pero no necesariamente desde el terror, sino desde la maravilla del descubrimiento, la comunicación y la exploración. Pero por otro lado, cuando el ser humano intenta jugar a ser Dios con la ciencia, la tecnología o el capitalismo, la manera en que esto se saldrá de control y saldrá contraproducente. Esto se relaciona con el segundo punto que busco destacar en este episodio, el del hombre común metido en problemas gigantescos, ya que Spielberg no busca mostrarnos superhéroes, más bien le fascina a la gente normal, que de la noche a la mañana tiene que sacar una fuerza sobrehumana, vencer sus miedos para sobrevivir y salir victorioso de este problema o situación. Contando exclusivamente sus películas de cine para salas, dejando fuera sus primeros cortometrajes de juventud, sus trabajos dirigidos para televisión y los segmentos de películas antológicas, Steven Spielberg ha dirigido la impresionante cifra de 35 películas de ficción, de los cuales 5 han sido sobre la temática extraterrestre. Lo cual, poniéndome estadístico, lo que resultaría que casi el 15% de su filmografía aborda esta inquietud. En la década de los 70s, periodo en el que debutó en la industria cinematográfica, Spielberg estaba obsesionado con el proyecto Libro Azul, que abordaba la investigación real de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre ovnis. Él quería filmar el disclosure, es decir, el momento en que el gobierno admitía que todo este tema de ovnis y extraterrestres era real. Esto lo llevó a hacer su tercer filme, Encuentros cercanos del tercer tipo, del año 1977, película que personalmente me maravilla por haber tomado como ícono y haber filmado ciertas escenas en la Peña de Bernal en Querétaro, el tercer monolito más grande del mundo. Esta película fue su primer gran declaración sobre el espacio. En plena época donde el cine mostraba a los aliens como monstruos invasores que venían a destruir ciudades, matar personas, traumatizar ciudadanos y ciudadanos con abducciones extraterrestres, Spielberg hace todo lo contrario. Aquí el contacto extraterrestre es un evento casi espiritual, lleno de asombro, colores y música. Los aliens son seres pacíficos y curiosos, y la humanidad se comunica con ellos a través de luces y notas musicales. Es el filme que define su obsesión por la maravilla del cosmos. De hecho, el clímax de Encuentros cercanos del tercer tipo es prácticamente un Disclosure Day privado, donde un grupo selecto de científicos y militares asisten a la revelación final de esta inmensa nave espacial. En esta misma escena, cuando la nave nodriza aterriza y abre sus compuertas, todos los humanos que habían sido abducidos a lo largo de la historia bajan de la nave, pero lo hacen intactos, felices y con la misma edad con la que se fueron. No fueron torturados ni analizados con sondas. Simplemente estuvieron viajando o retenidos en un estado de preservación. La película plantea que la abducción no fue un acto hostil, sino una especie de reclutamiento o recolección pacífica por parte de una inteligencia superior, que quería aprender para comunicarse. Incluso al final el protagonista Roy Neary, interpretado por Richard Dreyfuss, se sube a la nave voluntariamente, convirtiendo su propia abducción en un viaje de exploración espiritual con sentido.
5 años después, en 1982, nos trajo E.T. el extraterrestre, su obra más icónica y personal. Aquí cambia el enfoque, ya no es el gobierno contactando a una nave gigante, es un tierno alienígena que se queda varado y entabla amistad con un niño solitario que atraviesa una crisis por el divorcio de sus padres. Nuevamente, el extraterrestre no viene a conquistar ni a ser hostil, viene a conocer, explorar y por consecuencia, a través de la amistad, sanar emocionalmente a una familia. Es una cinta donde el verdadero peligro no viene del espacio, sino de los adultos de la Tierra con sus trajes de científicos y su falta de escucha y empatía. Para 2005 presentó La Guerra de los Mundos, donde Spielberg da un giro de 180 grados en esta temática extraterrestre, mostrándonos su visión de la Guerra de los Mundos de H.G. Herbert George Wells. Olvídate de los aliens amigables que quieren comunicarse y darte la mano. Los de esta película vienen a exterminarnos y a usarnos como fertilizante. Filmada pocos años después del 11 de septiembre, la película transmite un pánico colectivo brutal. Los famosos trípodes, emergiendo del subsuelo, provocan un terror absoluto. Es la visión más oscura y pesimista que ha filmado sobre el tema, enfocada completamente en la supervivencia y el miedo al invasor. Involucra temas como la protección de los hijos por sobre todas las cosas, por parte del padre, haciendo un poco las paces con su mismo papá, así como la novela que abre con un narrador. En esta película presta su voz para este personaje, Morgan Freeman, que reflexiona sobre la inminente llegada de extraterrestres hostiles al planeta Tierra. Dice algo más o menos así: en los primeros años del siglo XXI, nadie habría imaginado que inteligencias superiores estaban vigilando nuestro mundo, que mientras las personas se enfocaban en sus propios problemas, ellos observaban y estudiaban. Así como un hombre examina con un microscopio a las criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, el hombre recorrió el globo terráqueo, confiado en su dominio de este mundo. Sin embargo, al otro lado del abismo espacial, intelectos vastos, fríos e insensibles observaban nuestro planeta con envidia y lenta, pero seguramente, trazaron planes en contra nuestra. En E.T. habíamos conocido la vulnerabilidad de los extraterrestres por una nostalgia extrema al, de cierta manera, perder la voluntad de vivir por estar lejos de su hogar y los de su especie. Pero en esta película, la vulnerabilidad de los alienígenas se da por la contaminación de microorganismos a los que los seres humanos nos hemos vuelto inmunes. El narrador explica el deterioro de los extraterrestres al cierre del filme. Los invasores estaban condenados desde el momento en que llegaron. Respiraron nuestro aire, comieron y bebieron. Después de que todas las armas y dispositivos del hombre fallaran, los destruyeron las criaturas más poderosas que Dios, en su sabiduría, puso sobre esta tierra. A costa de 1.000 millones de muertes, el hombre se ganó la inmunidad, su derecho a sobrevivir entre los infinitos organismos de ese planeta. Y ese derecho es nuestro por encima de todas las cosas, porque ningún hombre vive ni muere en vano. 3 años después, en 2008, nos trajo lo que considero una de sus peores cintas, la esperada por muchos fans, 4ª película de la entrega de Indiana Jones con el reino de la calavera de cristal. Para esta película que dividió a los fans, Spielberg y George Lucas quisieron rendir homenaje al cine de ciencia ficción de la serie B de los años 50, la era de la Guerra Fría. El Grial y el Arca dejaron su lugar a la arqueología espacial. El argumento describe una nueva aventura de Indiana Jones con el objetivo de encontrar un cráneo de cristal en Perú, que también es buscado por agentes de la Unión Soviética. En el cierre de la película, Indiana, sus amigos y los soviéticos encuentran 13 esqueletos de cristal. Al completarlos, cobran vida y ofrecen otorgar gran conocimiento, el mismo que le fue otorgado a los mayas con avanzada tecnología. Este año, en 2026, nos trae el Día de la Revelación, que sigue a un experto en ciberseguridad, interpretado por Josh O'Connor, que entiende perfectamente el lenguaje matemático, y que más adelante conoce a una meteoróloga interpretada por Emily Blunt, quien descubrirá tener un gran dominio del lenguaje
y también una especie de poder para saber muchas cosas sobre las personas a las que se va encontrando con solo verlas, y que juntos harán equipo para revelar un secreto que un billonario de la tecnología, interpretado con Colin Firth, y el gobierno llevan ocultando desde los años 70. Es el regreso de Spielberg a sus raíces de encuentros cercanos del tercer tipo, pero adaptado a la paranoia y la tecnología de nuestro siglo. La inclusión del concepto Disclosure Day es clave porque demuestra que para Spielberg los extraterrestres no son solo una fantasía del pasado, sino una noticia de última hora que él siente que estamos a nada de vivir en la realidad. Como ya lo hemos estado viendo en estas películas de Spielberg sobre extraterrestres, con excepción de Guerra de Mundos, podemos encontrar que el verdadero enemigo no viene del espacio. La verdadera amenaza casi siempre es el secreto institucional, el gobierno o el corporativismo humano. En E.T. los villanos son los científicos sin rostro que quieren estudiar y diseccionar al alien. En encuentros cercanos del tercer tipo, el gobierno crea zonas de cuarentena falsas con gases tóxicos inventados solamente para que la gente común no vea el aterrizaje. En Disclosure Day, la trama avanza gracias a un informático que roba una especie de memorias USB con muchos videos que prueban la existencia de vida extraterrestre desde los años 70. Para Spielberg, las altas esferas del poder roban el asombro y el conocimiento al ciudadano de a pie. Encontramos a héroes por accidente, ya que Spielberg no le interesan los soldados de élite para liderar estas historias. Utiliza profesionales comunes que de pronto se topan con lo extraordinario debido a su trabajo técnico, lo que les da una sensibilidad distinta. Roy Neary, en Encuentros cercanos del tercer tipo, es un simple técnico de líneas eléctricas. En E.T., Elliot es un niño común. En Guerra de Mundos, Ray Ferrier es un obrero portuario. Indiana quizá es el que puede romper con este patrón, aunque se trata de un arqueólogo. Y ahora en Disclosure Day, Daniel es un técnico informático, mientras que Margaret es una meteoróloga de televisión. Son personas normales con herramientas comunes, una cámara, un mapa meteorológico, una bicicleta, un teléfono, tratando de descifrar el misterio más grande del universo. Además, por supuesto, el trauma personal como espejo del contacto alienígena, que fiel a su estilo, el contacto con lo extraterrestre nunca pasa en el vacío. Siempre está ligado a una crisis emocional o a un trauma de los personajes, funcionando casi como un catalizador o una prueba de fuego para sus vidas. En E.T. es el divorcio de los padres de Elliot. En Guerra de Mundos es la disfuncionalidad de Ray como papá. En esta película, el trauma de Daniel nace del remordimiento y la culpa de haber sido un engranaje clave en la máquina del secreto, tras descubrir que sus programas se usaron para silenciar de forma sistemática a informantes y destruir vidas. De hecho, ya estuvo en la cárcel una vez por tratar de filtrar esta información. Mientras que el trauma de Margaret combina el dolor emocional por la desaparición de su abuelo en la década de los 70, con una obsesión tremenda por la validación y la verdad. La revelación alienígena los obliga a despertar de esa especie de pesadilla personal y colectiva en la que viven. La trama de Disclosure Day en general me recordó bastante al cómic Watchmen de Alan Moore y David Gibbons, publicado en el año de 1986. En Watchmen estamos en una versión alterna de la Guerra Fría de 1985, donde las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética están a nada de desatar un holocausto nuclear. El fin del mundo es inminente. En Disclosure Day, Spielberg nos sitúa en un contexto actual hipertenso, con los conflictos geopolíticos reales que estamos viviendo en este 2026, donde la escalada militar global tiene al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. En ambos escenarios, la humanidad ha fracasado en mantener la paz por la vía diplomática. En Watchmen, Ozymandias se da cuenta que la única forma de evitar que los humanos se maten entre sí es dándoles un enemigo en común que venga de fuera. Por eso teletransporta a un monstruo alienígena gigante
diseñado genéticamente al centro de Nueva York. Ante la amenaza del espacio, los gringos y los soviéticos olvidan sus diferencias y se unen para defender el planeta. En Disclosure Day, cuando Margaret y Daniel logran hackear los servidores de la corporación de Noah Scalon y liberar la verdad al mundo, el efecto es el mismo. La revelación de que los extraterrestres no solo existen, sino que llevan interviniendo y observándonos desde 1973, provoca un shock tan masivo en la sociedad y en los líderes mundiales que las guerras que parecían el fin del mundo se detienen de inmediato. La gran diferencia entre ambas es el origen moral de la revelación. En Watchmen, la paz se logra a través de una mentira perversa y un trauma sangriento, matando a millones de personas con el falso alienígena. Alan Moore es cínico y oscuro. En Disclosure Day, la unión no nace del miedo a una invasión destructiva, sino del choque de realidad y el asombro colectivo al descubrir la verdad oculta por el corporativismo. Spielberg, fiel a su estilo optimista, usa la verdad extraterrestre como un faro de iluminación que hace ver las guerras humanas como algo ridículo e insignificante a escala cósmica. En ambos casos se pone sobre la mesa cómo la ciencia ficción utiliza el espacio exterior no para hablarnos de marcianos, sino para dar un diagnóstico de nuestra incapacidad de vivir en paz en la Tierra. Con todo esto que menciono, todo indicaría que la película es buena. Sin embargo, hay varias cosas que me rompen con la película. Para empezar, un par de persecuciones al más puro estilo de las viejas películas de Indiana Jones, en la que 50 cabrones bien armados no pueden contra un güey. En la primera persecución hay muchos agentes especializados que llegan a la casa donde se oculta Daniel, y él comienza a acercarse a ellos para robarse un auto, y a pesar que está casi frente a ellos, nadie lo nota, lo cual me parece totalmente ridículo. Luego, ya que lo están persiguiendo, nadie puede detenerlo, aún con cientos de disparos de los que incluso ya le reventaron los neumáticos, pero él sigue avanzando. Y para terminar, llega al final del camino, que es una colina que está a lo alto. Él y su compañera avientan el vehículo en un lago y se esconden tras una piedra que está literal a un lado del camino. Cuando llegan todos estos agentes, se quedan viendo el lago, incapaces de voltear a la piedra que está a su izquierda, y ellos simplemente se levantan y se van caminando y nadie los nota. En la otra persecución, Margaret llega a un lugar para rescatar a Daniel, y un agente que es como el brazo derecho de Colin Firth, el villano de la película, los quiere matar. Sin embargo, Margaret comienza a decirles a todos los que se van interponiendo en su camino cómo resolver situaciones íntimas y personales, y con eso todas y todos los van dejando salir. Este agente del que les hablo, con toda la calma, los ve caminar, los ve salir, subirse al auto, echarlo a andar, escapar de las instalaciones, y ya hasta que se van se le ocurre ir a perseguirlos y dispararles. Si de todas formas les iba a disparar, ¿por qué no lo hizo cuando lo tenía enfrente? Y todo esto termina en una escena con un tren que la verdad está jaladísima. Me parece que estas escenas de acción no ayudan a la película. De hecho, siento que distraen. Me parece que Spielberg notó que la película estaba muy aburrida y agregó estas escenas, pero me parece que más bien comienza a divagar y son malísimas. En sí, la película tarda en arrancar, en agarrar ritmo. El inicio es bastante lento, y justo en esta escena de inicio se muestra que tienen capturada al acompañante de Daniel, pero este los amenaza con un artefacto que sostiene con la mano derecha y al que todos le temen, por lo que les permiten irse. Sin embargo, el resto de la película, Daniel tiene este artefacto en su poder, pero parece que lo olvida. De hecho, lo atrapan hasta en 2 ocasiones más, pero por conveniencia del guión ya no lo vuelve a utilizar. Yo le hubiera quitado por lo menos una media hora de duración a la película. La siento un poco repetitiva en su primera mitad. El villano también es malísimo, el personaje de Noah Scalon, súper deslactosado. Nunca lo terminé de entender. De repente los quería detener, pero de repente también los quería dejar ir. De repente se ponía a gritar sin sentido, y de repente era el más pasivo. Ni siquiera los efectos visuales son buenos. Un elemento en el que Spielberg
pone especial atención, o al menos así lo hacía. Para que entiendas de lo que les hablo, les recomiendo ver algunos documentales de cómo crearon a los dinosaurios para Jurassic Park y hacer que se vieran reales. Pero en esa película todo se ve muy falso y digitalizado. Emily Blunt me parece que brinda una muy buena actuación, no así Josh O'Connor, quien me desespera con esa cara de sufrimiento que pone en todas sus actuaciones. La verdad, no veo nada nuevo. Incluso siento que hay momentos en los que Spielberg se autoplagia. Son como muchos pedacitos de cintas de extraterrestres, incluidos los X-Files, y que dan como resultado este Disclosure Day. La verdad es que yo le pongo un par de palomitas de Takis. Personalmente pienso que no jala, resulta absurda, aburrida. No, simplemente no es mi película. Y eso que sí me considero un fan de Spielberg y disfruto bastante de sus películas. Pero bueno, cuéntame, ¿a ti qué te parece la visión de este director sobre el tema? Yo soy el último de los chavos, sigo transmitiendo en pleno mundial. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que le des clic a la campanita. Te recuerdo una vez más que también me puedes escuchar en Spotify. Y bueno, también estoy subiendo material en mis redes sociales, en TikTok, por si también me quieres seguir ahí. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy el último de los chavos. Muchas gracias por acompañarme.